Bienvenidos a un nuevo módulo. Hoy día con mi gran amigo Salvador para conversar respecto del tema de los arriendos. Y básicamente son dos temas los que queremos ver en este módulo. Uno, cómo seleccionar al arrendatario perfecto para que nuestro arrendatario no sea don Ramón y que no nos pague la renta. Y segundo, qué hacer nosotros como dueños, como inversionistas, si es que tenemos un arrendatario que está en esa condición y no nos está pagando. ¿Cómo estás, gran amigo? Estimado Álvaro López Bratia, un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. No, el placer es nuestro. Vamos al grano, profesor. Primera pregunta. ¿En qué cosas nos tenemos que fijar nosotros como inversionistas cuando tenemos un inmueble y lo queremos arrendar y estamos seleccionando a este arrendatario? ¿Cuáles son los criterios principales, en el fondo? Yo creo que para responder la pregunta que tú nos haces, debemos señalar sucintamente que creemos que hay tres tipos de deudores que pueden ser problemáticos de una u otra manera. El primero es aquel deudor ocasional que siempre ha sido un buen pagador, no tiene morosidades en el informe comercial ni en otras plataformas y ha encontrado una difícil situación, ha quebrado, ha sufrido alguna defraudación, un matrimonio, un mal divorcio, una enfermedad profesional. Por lo tanto, quiere pagar pero no puede. El segundo es aquel deudor que entró en cesación de pago absolutamente, tiene morosidades informadas, 20, 30 morosidades en el sistema financiero, y ahí hay que tomar sin duda acción de inmediato. Y el tercero es el gurú de la morosidad, un don Ramón, que utiliza el sistema judicial, paga un mes de arriendo, un mes de garantía y posteriormente espera el desalojo o lanzamiento. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque es muy relevante a la hora de poder solicitar determinados antecedentes, ver cuál es el patrón del dinero que tenga su posible arrendatario. Esto es muy importante porque en la vida, como se hace una cosa, se hacen todas. Por lo tanto, hay que hacer un análisis personal, bancario, financiero, de ingresos y egresos. Y hay que pedir una serie de antecedentes, pero acá hay que llamar la atención que son simplemente antecedentes o impresiones en blanco y negro o a color. Por lo tanto, sumado a este análisis personal, bancario, financiero, hay que tener una reunión con los posibles candidatos para hacer una serie de preguntas que también van a llevar si la persona quiere vivir ahí, cuánto tiempo, cuántas personas se van a quedar, tiene o no animales de compañía o mascotas, si es cuidadoso o no es cuidadoso, si fuma o no al interior del departamento, si llegó a la hora, si es puntual, impuntual, cómo va vestido, sport, o sea, no es que esté formalmente vestido, sino lo que voy es que si cuida de su apariencia o no cuida de su apariencia, son todas cosas fundamentales también en esta elección del arrendatario. O sea, un poco hay un tema de lenguaje no verbal en esa reunión que uno busca también. Sí, efectivamente, por ejemplo, en España la grafología o la ciencia o arte del estudio de la forma que tenemos de escribir también se está utilizando para la selección de los arrendatarios, para saber si la persona va a ser cuidadosa o no con el inmueble, porque en la selección del arrendatario principalmente nos fijamos si la persona nos va a pagar o no nos va a pagar la renta, pero hay muchos otros riesgos asociados como el cuidado del inmueble, de la inversión, de los gastos comunes, servicios básicos, la convivencia con los vecinos y otras características que también son sumamente importantes para que usted tenga en consideración al momento de hacer la inversión. En tu experiencia, que es bastante viendo temas inmobiliarios, ¿cuáles son los principales problemas que han visto con arrendatarios problemas que ocurren en las propiedades? Me imagino que hay un tema de cesación de pagos, pero también hay temas de propiedades que estarán destruidas y cosas por el estilo al momento de la devolución. Sí, lamentablemente hay casos dramáticos, querido Álvaro, que sobre todo dicen relación al cuidado del inmueble, porque la relación de arrendatario-arrendador es como toda relación humana, parte muy bien, después se puede ir desgastando, y la verdadera naturaleza de su arrendatario, de su arrendador, va a surgir cuando existan algún tipo de problema. Y aquí los daños en ocasiones, que no son pocas, son millonarios, porque el arrendatario que está molesto contrata o un camión, digamos, que produce mezcla de cemento, puede tapar la entrada completa, las cañerías. Fíjate que con una sola piedrecita que tú coloques por el WC o por la cañería, hay que después romper todo el aparataje del inmueble para encontrar dónde está ese defecto. Por lo tanto, el tema de contar con una persona que se sepa o se puedan pedir recomendaciones de ellos, ¿por qué no?
En el arriendo tú puedes pedir recomendaciones o teléfonos de otras personas, porque no es tan solo la renta de 400.000 pesos la que tú estás aquí arriesgando, sino que es todo tu patrimonio, tu capacidad de crédito, tus informes comerciales. Por lo tanto, también es un análisis que poco se da y que a todos nuestros alumnos los invitamos a hacer una especie de escáner, porque como uno hace una cosa, hace todas las cosas. Y tú perfectamente podrías saber cómo va a ser tu potencial arrendatario viéndolo caminar o viéndolo manejar o conducir un vehículo motorizado. Por eso lo que tú decías del lenguaje no verbal sin duda es muy, muy irrelevante. Perfecto, perfecto. Ahora, ya en términos de documentos, ¿cuáles son la documentación clásica que se pide siempre a la hora del arrendatario? Me imagino que el DICOM, los informes de renta. ¿Hay algo más? Generalmente, sí, sí, sí. Se recomienda pedir una fotocopia de la cédula de identidad del arrendatario y del cobrador solidario. Posteriormente, su nivel de ingresos. Si es independiente, pueden ser, por ejemplo, los IVA de los últimos 12 meses o boletas de honorarios profesionales, más la última declaración de renta. Si no, pueden ser las 3 o 6 últimas liquidaciones de remuneraciones, en el caso que es dependiente. También fijarse si hay o no pago de las cotizaciones, porque muchas personas que pueden intentar hacer una defraudación, lo que hace, aumentan sus ingresos, pero no se pagan las cotizaciones, ni pagan los impuestos, para que en ese tramo se vea que su ingreso ha aumentado, pero también hay que chequear y también hay que aprender a chequear todos los documentos electrónicos en la fuente para ver si esos son verídicos o han sido falsificados. Entonces, ingresos y también estamos pidiendo egresos. El certificado que da la Comisión de Mercado Financiero, certificado de deuda en el mercado formal, porque una cosa es lo que ingresa y otras cosas que cómo se gasta. Hay propietarios que también piden las cartolas de los últimos 6 meses de su cuenta vista de ahorro o cuenta corriente bancaria para saber y determinar cuál es su patrón del dinero. También se pide un informe comercial a la Cámara de Comercio de Santiago o un DICOM u otra empresa para ver cuál ha sido su comportamiento en el mercado formal. Y los mismos antecedentes en el caso del codeudor solidario. Y ahí cada uno de los propietarios o inversionistas también irán viendo si piden más o menos antecedentes. Entonces, son los ingresos, los egresos, el comportamiento bancario y también, ¿por qué no?, saber si su arrendataria tiene patrimonio o no. Porque en el caso de una deuda van a ser 3 meses de morosidad, más 5 o 6 meses de arriendo que se deba, más gastos comunes, pueden ser deudas millonarias, ante lo cual en algunos casos, sobre todo de arriendos relevantes o de rentas importantes, se recomienda que el arrendatario o el codeudor solidario tenga un patrimonio eventual para responder eventualmente ante una demanda de arriendo. Perfecto. En el caso, porque mencionaste al principio de que existen 3 perfiles de deudores. Entonces vayamos al segundo tema de este micromódulo, que es básicamente qué pasa si nosotros ya tenemos nuestra propiedad, tenemos al arrendatario que seleccionamos previamente, pero siempre pueden surgir imprevistos, etcétera, y esa persona por ese motivo nos dejó de pagar. ¿Qué cosas nosotros como inversionistas, como dueños de la propiedad, podemos hacer ahí? Querido Álvaro, en primer lugar hay seguros de arriendo que yo los recomiendo. Hoy día el mercado está competitivo en el sentido que antiguamente era un 10%, un 8%, hoy día puedes encontrar tus seguros de arriendo de 2% o 3% de la renta o 4% más IVA, en donde ellos pueden llegar a pagarte a ti hasta 6 meses de renta más los costos de un juicio. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, nosotros recomendamos, sobre todo si son rentas altas, tener un seguro de arriendo. Y en segundo lugar, con un abogado especialista, nosotros nos dedicamos a esto hace más de 20 años. Lo ideal es perfilar a su arrendatario, saber en qué tipo de morosidad nos encontramos para tomar acción. Porque a veces la vaina va a salir más cara que el sable. Me explico. El otro día tuvimos un seminario de la anual de arriendo y en ocasiones ofrecerle un mes de renta a tu arrendatario te puede salir más barato que iniciar un proceso judicial o que pagarle la mudanza. Porque hoy día, si bien hay una nueva normativa, esta normativa no cumple con todos los objetivos que se tuvieron a la vista al momento de presentarla. Por la falta de técnica legislativa de aquellos parlamentarios que llevaron adelante esta ley, Devuélveme la casa, por la falta de preparación de muchos de esos parlamentarios que llevan hoy día a que los procesos judiciales se sigan demorando.
En ningún caso usted va a recuperar su inmueble antes de los 3 meses, en ningún caso. Por lo tanto, es la morosidad que tú vas a tener, más el arancel que va a cobrar el abogado por llevarte el juicio adelante, más el receptor judicial. Y tenemos una gran barrera de entrada o de solución, que es los costos de los receptores judiciales. Los lanzamientos están yendo desde los 500.000 pesos hasta el 1.500.000 de pesos, solamente para que tú puedas recuperar la propiedad, sin contar las notificaciones anteriores ni los costos de los abogados. Claro, claro. No es una suma no menor que obviamente impacta al final en la rentabilidad del inmueble. O sea, cuando calculamos, por ejemplo, cap rate y todas esas cosas que son métricas sumamente importantes para poder decidir si esa inversión va a ser buena, todas esas métricas se tienen que cumplir en la medida en que el arrendatario pague. O sea, ahí está la clave de este negocio. Y si el arrendatario no paga, te afecta fuertemente el flujo de caja. Porque fíjate, Álvaro, como tú bien dices, no es que el arrendatario sea mala persona o buena persona, sino que esto se relaciona con cómo nosotros administramos el dinero. Por lo tanto, yo te pongo un ejemplo, tengo un ingreso X y quiero arrendar un departamento X y no me alcanza a mí, mis ingresos globales no me alcanzan para tener ese departamento, ante lo cual yo en definitiva estoy asumiendo costos que en el futuro no voy a poder cumplir. Por eso aquí la recomendación al inversionista es que primero trabaje con un equipo maestro, tenga un buen corredor de propiedades que tenga experiencia o en su efecto que usted como inversionista estudie, lea, haga cursos, etcétera, porque el costo de encontrarse en una situación delicada es muy grande. Siempre pueden ser casos, digamos, millonarios, y porque las rentas son altas por los gastos comunes, servicios básicos, por los daños, por los costos judiciales, receptores, abogados, etcétera. Ante lo cual es mejor demorarse un mes más en arrendar el inmueble que sufrir un periplo de 6 meses o un año para recuperar su inmueble y tal vez en qué condiciones. Claro, claro. Ese punto es súper importante. Ahora, ¿qué pasa en el caso de tengo un buen arrendatario, que es un caso que a mí me pasó? Buen arrendatario y pierde el trabajo, pierde esa condición de buen arrendatario. Era muy buen pagador. Esto me pasó en la pandemia. Año 2020, la persona me escribió, oye, no puedo seguir pagando. Pero ahí tenía el conflicto moral, porque es mi inmueble, mi inversión, pero es el hogar de él. Entonces hay yo personalmente tenía ese conflicto, pero ¿qué se hace en esos casos de buen arrendatario, pero por una situación coyuntural no puede estar pagando? Ahí, querido Álvaro, lo primero que todo es ver si tenemos o no un codeudor solidario, porque efectivamente está el tema moral que uno quisiera poder ayudar a todo el mundo, pero en ocasiones uno no puede. También hay otros casos de enfermedades catastróficas o temas. Y ahí uno como ser humano tiene que plantearse la posibilidad en qué puedo ayudar y en qué él también me puede ayudar. Hay que intentar hablar con el codeudor solidario, si tiene alguna salida, le podrás dar alguna condonación o perdón de parte de la renta, podrás ayudarlo a que él pueda agilizar el tema de su seguro de cesantía, perdón, o buscar alguna otra alternativa, pagarle una mudanza, por ejemplo, tú le podrías pagar una mudanza a la casa de un familiar. Siempre mantener la comunicación abierta en una negociación es fundamental, porque cuando se acaba la comunicación, se acaba la negociación. Nadie está libre de tener algún tipo de estas implicaciones, y ahí uno también tiene que hacer el costo-beneficio, porque tú estás pagando un dividendo o vas a dejar de pagar el colegio a tus hijos, o digamos, producto de que no va a recibir esa renta, ante lo cual hoy día hay que entender de que estas son relaciones a mediano plazo, las del arrendamiento, y hay que intentar tener alguna comunicación, porque sobre todo en el mundo que vivimos puede pasar cualquier tipo de situación y uno puede perder su fuente de ingresos, pero ahí hay que siempre ir aplicándolo en cada caso particular. Ya, perfecto. Te quería preguntar por otro caso que tiene que ver con los meses de gracia, porque se suele dejar 1 o 2 meses de gracia, o de garantía, mejor dicho, cuando una persona arrienda. El arrendatario paga 1 o 2 meses para cubrir eventuales daños futuros. Te pongo el siguiente caso. Inversionista recibe la propiedad y cuando la va a ver, ve que los daños que existen en monto superan fuertemente los meses de garantía dejados. Conocí una persona que tenía una propiedad que la arrendaba en 400.000 pesos y cuando se le entregaron, los daños estimados eran de más o menos 5 o 6 millones de pesos, lo cual era la renta de un año. En esos casos,
¿qué se puede hacer? Porque al final del día quizá entrar en un juicio por 5 o 6 millones puede ser muy caro, etcétera, o simplemente fregamos como inversionista y es parte de nuestro riesgo. Es una gran pregunta, Álvaro. Generalmente la garantía, que hoy día no tiene una regulación legal, hoy día en Chile no hay una norma que diga cómo hasta el año 81 existió, pero posteriormente no hay ninguna norma que la regule. Generalmente no cubre los daños ni los costos que pueda causar un mal arrendatario. En el ejemplo que tú das, primero que todo, en cada contrato de arriendo tiene que haber una cláusula en donde se señale la facultad del dueño de ir a visitarla cada 3 meses, que aunque exista, el dueño no lo hace y debiera No, hacerlo. yo no, yo nunca. Debiera hacerlo, Álvaro, porque así tú mantienes una buena relación con el arrendatario, le puedes llevar un chocolate, una bebida, algún pequeño presente, para que no se entienda algo que es como una investigación, sino muy por el contrario aprovechan de entrelazar una buena relación, porque la persona va a cuidarte o no en la unidad, primero por su formación valórica y segundo porque si tú le caíste bien o le caíste mal. Por lo tanto, ese tema es bastante delicado y yo aconsejaría a esa persona iniciar un procedimiento judicial en contra del arrendatario y del cobrador solidario para intentar el cobro de los daños que están causados. Y si los daños, fíjate, si los daños son producto de un dolo o una intención directa de provocar el daño al inmueble, también hay una acción penal. El delito de daños hoy día existe en Chile. Para ejemplificarlo, por ejemplo, si tú tomas un vehículo motorizado y lo chocas en contra del inmueble, claramente hay una intención positiva ahí de provocar daño y ahí se configuraría este delito. Una persona que te rompa las paredes o los techos, los cielos falsos o te robe las cañerías, también pueden configurar algún ilícito. Por lo tanto, en estos casos se recomienda eso. Pero insistiré que la buena relación entre las partes es fundamental. Y por eso te decía yo, una persona que no cuide de su persona o no cuide de sus personas cercanas, claramente no va a ser un buen candidato, porque como uno hace en la vida una cosa, las va a hacer todas. Por lo tanto, también es muy bueno tener herramientas en la selección del arrendatario para no tener estos problemas con posterioridad. Perfecto. Rescato cosas muy importantes que mencionaste, ya sea el tema anterior y este, que es dentro de la promesa, perdón, dentro del contrato. En el contrato hay aspectos que son claves. O sea, la escritura correcta del contrato, de tener todos los puntos que nos protejan, es fundamental. Efectivamente, un buen contrato redactado por un abogado inmobiliario o un corredor por experiencia es relevante. ¿Por qué? Porque fíjate que el contrato sirve no cuando las cosas van bien, sino que el contrato sirve cuando las cosas van mal. Por eso se dice que contratar es prever el futuro. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quién paga el derecho de retiro de la basura? El arrendador, el arrendatario. ¿Por qué? ¿Qué se hace en el caso de morosidad con los gastos comunes? ¿Se puede cortar o no el suministro eléctrico u otro suministro? ¿Puedo informar a DICOM en el caso, o más bien al boletín comercial, que es el organismo técnico autorizado para ello, que después vende la información a la otra base de datos pública? En el caso aquí me deban una renta o no una renta. Las fotografías que se obtienen al inicio de la relación contractual, el video. Hoy día hay aplicaciones, Álvaro, que tú puedes, en el mismo contrato de arrendamiento, firmado electrónicamente, tú puedes obtener fotografías de tu celular, subirlas a esta aplicación, y esas fotografías son parte del contrato de arrendamiento, con las cosas positivas y negativas que tiene el inmueble. Por lo tanto, efectivamente hay muchas cláusulas o normas de este acuerdo que son muy relevantes a tener en consideración cuando hay algún conflicto, porque el contrato está para eso, está para regir la relación. Yo le aconsejo a los corredores de propiedad y a los abogados al momento de firmar estos contratos que la notaría hay que leerlos por completo. En su efecto hay aplicaciones que puede ser el mismo Word que te va leyendo cada una de las partes para que sepan que lo pactado nos va a obligar en el futuro, tanto al dueño como al arrendatario. Muchas veces creemos que es una letra muerta, pero no, tiene consecuencias lo que nosotros firmamos en nuestro patrimonio presente y futuro. Perfecto. Yo soy de la filosofía, para ir terminando, de la mejor pregunta muchas veces es la que no se hace. Entonces,
en mi limitada experiencia inmobiliaria, obviamente he visto muy pocas cosas en relación a ti. Entonces, ¿hay algún tema relevante, Salvador, que se nos haya pasado en este micromódulo y que tú creas pertinente tocar? Hoy día hay un déficit de vivienda de alrededor de 900.000, es decir, más de 2 millones de habitantes en Chile no tienen una vivienda. Somos un país eminentemente de cordillera a la costa, valles centrales, precordillera, cordillera. Cada vez van a haber menos paños para la edificación, entiéndase construcción de uno o más niveles o más pisos. Y eso dice relación a que el arrendamiento, la renta y el valor de compra de los inmuebles siempre va a ir en aumento. Podemos tener, ¿cierto?, una refractación o un bajo momentáneo del tema de los bienes inmuebles, pero siempre va a ir aumentando el valor del suelo, el valor del costo de producción de esos inmuebles y por ende la renta. ¿Qué quiero decir con esto? Que Chile, al igual que muchos otros países del continente europeo, van a ir reduciendo el metraje cuadrado de las viviendas y estas van a ir aumentando si es que usted quiere vivir en los centros de las ciudades o de las regiones, ante lo cual esto es hoy día una problemática que se une a los más de 1.200 campamentos que hoy día existen en Chile y que no son menor, debe ser a lo menos 1.000.000, 1.500.000 personas que viven en tomas o en situaciones irregulares hoy día en Chile. Por lo tanto, hoy día el tema del arrendamiento que se ve como algo no complejo, lo es y hay que tomar la seriedad y los resguardos y seguros antes de, tanto al momento de hacer la inversión como al momento hoy día de entregar este activo al mercado. Por lo tanto, cuando las personas nos dicen, incluso a nosotros nos pasa como arrendatario, oiga, usted me quiere pedir hasta un examen de sangre. Entonces uno tiene que explicarle ahí con mucha gentileza y caballerosidad que no es tan solo la renta la que se está esperando hoy día recibir, sino que hay una serie de factores que también debemos tener en consideración. Y si nosotros logramos tener un activo en Chile, hay 2 millones de personas en Chile que tienen tan solo una vivienda y si ellas la arrendan es su fuente de ingresos para arrendar otra vivienda o para poder subsistir. Ante lo cual, lo primero que todo hay que mantener una buena convivencia, una buena conversación y seguir aprendiendo de esta temática que digo que da para años de estudio. Perfecto, maravilloso. Profesor, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Un abrazo muy grande, espero que le haya servido este módulo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.